En el sector primario, el precio y los costes de producción determinan la rentabilidad de las explotaciones. Sectores como el del cereal o el porcino experimentan una subida en los precios, mientras que la fruta en los 2 últimos años ha sufrido un descenso de entre el 20 y el 30%. Les voy a poner un ejemplo. Producir 1 kilo de melocotón puede costar en torno a 35 céntimos. En las últimas campañas, los agricultores llegaron a percibir la mitad, pero en las tiendas, los consumidores pueden llegar a pagarlo por 2 euros. En Zaragoza, el pulso del comercio agroalimentario se toma en Mercazaragoza. Por aquí pasan cada año unas 120.000 toneladas de frutas y verduras y una media de 4.600 vehículos diarios. Son las 4 de la mañana. Comienza la actividad. Nosotros nos dedicamos a criar la verdura y traerla aquí a vender todas las mañanas. Nos levantamos a las 3 o a las 3:30, pues empieza el mercado a las 4:30 o a las 5. Y estamos aquí luchando como podemos porque ya ves que esto está muy flojo. La borraja la puedes coger 4 horas. Yo creo, si no, eso que estaremos alrededor de unos 40 hortelanos profesionales y unas 300 hectáreas de tierra es lo que se estará cultivando ahora, aquí en la provincia de Zaragoza. ¿Vale? A ver, ahora aquí en Mercazaragoza estamos trayendo los productos de temporada. El apio, las coles de flor, las coles de hoja y sobre todo acelga y borraja. Y eso es un caso especial porque este año se han adelantado un mes las cebollas, han venido un mes antes de lo normal. Estos productos frescos, esto es lo mejor que hay. Ahora os voy a presentar a un compañero, a Cristóbal, que es de Movera, es hortelano como yo y se dedica también a esto. Tú ofreces mucho, pides mucho y no te compran, tienes que bajar, es la oferta y la demanda. Entonces tienes que sacar lo máximo que puedes de... Si los costes de producción están a 30 céntimos y sacas 20, bienvenido sean. Hay veces que se tiene que vender hasta por debajo del coste de producción. Estos no son tornillos que los guardas. O lo vendes o lo labras. Esto hace 20 años estamos en otra nave allá afuera y estamos alrededor de 500 agricultores, hortelanos. Lo que pasa es que esto, pues la gente se ha ido jubilando, no hay relevo generacional porque esto no... Es muy esclavo, esto es todos los días de la semana y la gente no sigue. Es que no es rentable, es que son muchas horas, que estos sábados, domingos, todos los días, dale que te pego. Y la gente no sigue. Esto por en medio o lo incentivan o alguna cosa, si no nos quedamos sin hortelanos en Zaragoza. Oruño, 2 de Fuentes y una de cebolla, ¿vale? Muy bien. La de Fuentes iba de primera. Tía y sobrino, ¿vale? De la empresa Patatas Gómez. Y ahora estamos, bueno, pues en plena venta. Los días más fuertes son lunes y viernes. Nosotros tenemos un flujo de entre 250 a 300 clientes todos los días. Más de 1000 clientes son los que vienen a abastecerse a Mercazaragoza para sus tiendas. Ajá. Cada día. Cada día, correcto. Sí. Nosotros en patatas hacemos unas 40 toneladas, es el día que más se vende. Una media de 25.000, 30.000 solo desde el puesto. Desde el almacén, que también pasamos a la gran distribución, podemos llegar hasta los 100.000 kilos diarios. Segunda, tercera, agria, ¿qué llevas hoy, Adri? Hoy pásame, uno de 25. Uno de 25. ¿Y la agria cómo la tienes? La agria, pues eso, estamos 55 hoy. Te preparo 2 palés, uno de agro y otro de 5, te lo llevo ya, eso, ¿vale? Vale. Venga, ok. Marcel, va, corre. Aragón y Zaragoza concretamente es uno de los 5 mercados más importantes de España. Cada vez la competencia es más feroz, nuestros márgenes se están reduciendo y bueno, al final hay una sobreoferta de producto y esto nos conlleva a trabajar con márgenes muy ajustados y cada vez tener que ser más competitivos para poder vender. Según el índice de precios de origen y destino de los alimentos, el precio de la fruta o de las hortalizas se multiplica por 4 del campo al mercado. Pero en la cadena comercial, los mayoristas y los comerciantes también deben lidiar con unos márgenes cada vez más ajustados, donde los precios suben, pero los beneficios bajan o se mantienen. A las 4 de la mañana me levanto, vamos al mercado, cuando ya hemos terminado, que sobre las 7 de la mañana como hoy, que ya hemos cargado todos, pues nos vamos como estamos haciendo ahora a la tienda, para las 8:30 a las 9 empezar la venta. Pues yo con mi frutería llevo aquí ya 34 años. El precio luego que le llega al cliente también se repercuten en todos los costes que vosotros tenéis como detallistas, ¿no? Los gastos de personal, de seguridad social, de luz, teléfono, gasoil, es que hay un montón de gastos que parece que la gente no se dé cuenta de cuesta mucho. Levantar una persiana, como habéis visto, cuesta mucho.
Venga, te pongo la borraja y ya está. Terminemos Sí, con la ya borraja. está, ya. 97 céntimos, las neumáticas de borraja. Mira qué bonito, de la Huerta de Zaragoza. Venga, pues Pilar. Toma. Vale, pues Total, muchas serán gracias. 6,05 €. Vender a su precio es lo que es complicado. Pero no solamente fruta y verdura, sino carne, pescado o una cerveza. Hay que venderla a su precio. Un café. Es que si no, luego llega la factura y no puede pagar. La intuición me dice que bastante, pero no sabría decir. Sí, sin duda sí, siempre es, bueno, por lo menos ellos se quejan de eso, siempre. Y se triplica. Sí. El doble o el triple, me imagino, porque claro, como hay muchos intermediarios entre que se compra, se vende a las distribuidoras y demás, se debe multiplicar bastante. Sí, debería de darle más importancia al que la cultiva. Sí, se multiplica, pero habría que ver las condiciones que hay en ese transporte, en ese almacenamiento. Por supuesto, pero por 7. Subir de precios por el tema de la elaboración, desde que sale del campo hasta que llega. Pues yo pienso que sí. Sí, la fruta sí, porque está cara.